Muy bien, vamos ahora a hablar con nuestro amigo Arnovi Betancourt. Bueno, Arnovi, buenos días todavía. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre hoy. Oh, muchas gracias a usted, Luis Alfonso, por permitirme estar en un espacio de donde se respira democracia pura, donde se respira participación comunitaria sana, pura, y obviamente que agradecerle a todos los oyentes suyos que nos permitan desde aquí, de Dallas, enviar un mensaje de solidaridad. Proyectos como el ALBA, esa unión, esa integración son un imperativo en la actualidad ante la amenaza de el brutalismo como fase superior al fascismo. Yo creo que los pueblos tienen que tomar conciencia y unirse. Así es, Arnovi, aquí tenemos la convocatoria a la Megamarcha 2025. No sé si esto fue solo en Dallas o también fue en otras ciudades estadounidenses. Ya nos dirá usted ahora más adelante. Voy a dar a conocer rápidamente todo este cúmulo de elementos gráficos que nos compartió Arnovi desde Dallas, donde fue uno de los promotores de esta gran movilización contra las medidas de Donald Trump. Esta es la Unión Social Americana que impulsa Arnovi en Estados Unidos. Aquí vemos aspectos de la movilización que se cumplió en el día de ayer, ¿no, Arnovi? Sí, cómo no. Para que estemos comentando, coméntenos por favor acerca de cómo surgió esta movilización. Bueno, existía un antecedente en el 2006, precisamente en el mes de abril de 2006, donde, producto de toda una serie de aberraciones contra los derechos de los inmigrantes, se hizo una de las movilizaciones más grandes de los Estados Unidos, aquí en Dallas, donde alrededor de 500,000 personas participaron, y eso logró gestar un paso hacia lo que se conoció como el DACA, que es la protección a los jóvenes recién llegados a los Estados Unidos o entrando a Estados Unidos como menores de edad, y que se les permitió dar un estatus y una protección migratoria. Como ese antecedente, la misma organización LULAC, que es una organización que tiene más de 100 años en la historia de Estados Unidos, es una organización de latinos, tomó la decisión de volver a activar ante las situaciones tan aberrantes que se están presentando con el gobierno de Donald Trump, y donde lamentablemente el gobierno departamental del estado de Texas, perdón, también ha acelerado ese tipo de, de acciones antiinmigrantes mediante leyes que violentan no solamente los derechos fundamentales de los inmigrantes, sino que las leyes federales en materia de administración de justicia. Y eso produjo de que nos reuniéramos un grupo de dirigentes, y en el lapso de 2 meses casi, a pesar de todas las intimidaciones, de todas las amenazas, de todas esas coyunturas que se están presentando para que no haya expresión de los inmigrantes, tomamos la decisión de organizar esa marcha, y relativamente fue exitosa en el día de ayer. ¿Cuáles fueron las principales consignas levantadas en esta movilización, Arnovi? Fundamentalmente, de contrarrestar las políticas de odio y las mentiras del gobierno de Donald Trump. Los argumentos que están utilizando para las deportaciones masivas y para cercenar los derechos de muchos trabajadores, y, y de prácticamente preceptos que están consagrados en la Constitución, fue lo que nos llevó a que este mensaje sea una especie de presión social, apoyando lo que están haciendo valerosos jueces. Más de 40 jueces han expedido fallos que restringen y ponen medidas cautelares a las órdenes ejecutivas emanadas del presidente Trump, que abiertamente son inconstitucionales y violan leyes federales. ¿Cómo aborda un manifestante estadounidense la decisión de movilizarse, y especialmente los latinos? Porque ahora, y lo conozco porque varias personas residentes en Estados Unidos que son procedentes de Colombia me lo han dicho, hay mucho temor
Por ejemplo, en Miami se notan las calles despobladas porque la gente teme salir porque en cualquier momento le pueden echar mano, le pueden endilgar algún supuesto delito y pierde todo lo que haya construido en ese país porque no tienen en cuenta absolutamente nada, ni siquiera el que lleva aportándole a la economía de Estados Unidos mucho tiempo, si tienen casas, si tienen un carro, si tienen algunos bienes, si tienen familia, no. Les endilgan supuestas responsabilidades judiciales y los mandan, los sacan de su país y muchos temen que los manden para el campo de concentración de Nayib Bukele en El Salvador o peor aún para Guantánamo. Coméntenos, Arnovi, acerca de cómo asumen los estadounidenses y los latinoamericanos estas decisiones de movilizarse. Aquí estamos viendo imágenes pues, que nos muestran que hubo una importante marcha ayer en Dallas. A ver, es doblemente meritoria la marcha de ayer porque ante todas las políticas y acciones intimidantes del gobierno federal asociado con el gobierno del estado de Texas, han intimidado de tal modo, como ha sido una costumbre en la historia de la humanidad, intimidar, amedrentar, sembrar miedo para mantener a la gente en un estado de prácticamente de esclavitud, de inmovilización. Pues lograr romper eso y obviamente que tuvimos la colaboración de las autoridades de policía de Dallas, porque Dallas se ha desmarcado de esas políticas antimigrantes, a pesar de que Texas es un estado republicano netamente. Hemos crecido mucho en el tema de la socialdemocracia, hemos crecido mucho en liberarnos de esas presiones, en razón a que el 49.1% de la población de Dallas es de origen hispano, es población hispana. Y eso nos da un escenario que nos permite hacer este tipo de movilizaciones, este tipo de presión social. Sin duda alguna lo que tú dices es cierto. Ha de saberse que, por ejemplo, hay 130 demandas contra órdenes ejecutivas de Donald Trump, fundamentalmente en 4 temas. El tema del cambio de ciudadanía por nacimiento, el tema de los gastos federales, el tema de la violación de los derechos de las personas trans y el tema de las deportaciones masivas. Todos esos puntos han sido objeto de flagrantes violaciones al debido proceso. En la gran mayoría de los casos, el gobierno ha sido descarado en demeritar la Constitución como ley suprema y han acudido a un mecanismo legal que se llama apelación de emergencia, tratando de poner a la Corte Suprema como aval de las acciones, en razón a que él en su pasada presidencia logró nominar 3 magistrados de la Corte y tienen una mayoría de 6 magistrados republicanos y 3 demócratas, y eso le da a él una creencia de que puede arrebasar o pisotear el Estado de Derecho estadounidense. Sin embargo, hace poco el mismo presidente John Roberts de la Suprema Corte enérgicamente les llamó la atención cuando arbitrariamente pidió que se destituyera un juez porque ese juez le bloqueó una orden ejecutiva. Entonces, esta es una lucha donde el principio constitucional del check and balance, que es el sistema de pesos y contrapesos, la independencia de cada rama, Trump lo está ignorando totalmente. Más sin embargo, valerosamente, jueces y magistrados del rango federal han estado confrontando eso, y es necesario que haya ese respaldo a esas decisiones de jueces de la comunidad. Por eso esas movilizaciones que están organizando. Vamos a ver ahora 2 videos que nos compartió Arnovi, porque él también hace reportería cuando sale a marchar, ¿no? Nos toca hacer reportería para poder enfrentar la desinformación de los medios hegemónicos. Bueno, vamos a mirar un breve video. Creo que le ha aprendido mucho a usted y ahí vamos.
Sí, es que nos toca, ¿no? Yo ya voy a las manifestaciones no solamente a participar de manera consciente, consecuente y solidaria, consciente, consecuente y combativa, como decíamos en nuestra juventud, ¿no? Y solidaria, sino también voy fundamentalmente a trabajar. Entonces eso implica que todo el tiempo esté grabando. Todo el tiempo estoy grabando. Nosotros hacemos siempre nos paramos en un punto de partida de las manifestaciones y allí grabamos todo el transcurrir para que quede el documento. Regularmente son grabaciones de 1 hora, queda el documento. Es un documento histórico que aporta periodismo libre. Nos paramos en un punto y ahí regularmente el de salida, a veces en la mitad, y entonces grabamos el paso de toda la manifestación. Regularmente las manifestaciones crecen en la mitad y decrecen al final. Es la dinámica de las manifestaciones públicas. Porque hay gente que se va quedando a mitad de camino, pero en la mitad llega la mayor cantidad de gente. Entonces, en la mitad es cuando más gente hay en las manifestaciones. Y bueno, en el resto de la manifestación, todo el tiempo estamos grabando, tomando fotos para poder hacer el trabajo que hacemos de documentación. De modo que nos queda poco tiempo para charlar como hacíamos antes en las manifestaciones, ¿no? Que nos íbamos charlando con los compañeros, etcétera. Bien, pero nos toca, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver este video de Arnovi. Para Trump is a message for Trump. Bueno, como es breve, vamos a volverlo. Mensaje para Trump is a message for Trump. Y este otro. It looks like. Show me what democracy looks like. This is 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 what democracy looks like. Sí se puede. 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 Bueno, sí se puede parar estas medidas autoritarias de dictador que está adoptando el señor Donald Trump, Arnovi. Yo creo que el gobierno del presidente Petro con las movilizaciones es una buena lección. Entre otras cosas, permítame comentarte que Pablo Martel, el líder que estaba haciendo su silbido en contra de Trump, es un ingeniero agrónomo de Chiapas y con él tenemos una buena relación y un buen trabajo, y él me ha sugerido de que por qué no pedimos a los gobernantes de Centroamérica que aplique la misma medida que está haciendo él con el tema de la restitución de tierras a los campesinos. Yo aquí he difundido mucho lo que se está haciendo, y en México, por ejemplo, hay algo muy similar. Muchos predios que fueron quitados a los narcotraficantes, políticos y empresarios se apropiaron, como el caso del mismo expresidente Vicente Fox. Y tenemos una demanda precisamente en una corte internacional, y hemos tomado la decisión de trabajar en esta semana a ver cómo enviamos cartas a los presidentes, y ojalá pudiéramos traer a alguien del gobierno, fuera el presidente Petro, casi que lo consideran como una especie de esperanza para los pueblos de América con esa restitución de tierras para hacer la verdadera reforma agraria, que es sin duda alguna el cambio de una economía extractivista por una economía productiva. Y esa es una gran lección del gobierno del cambio, y aquí se está tomando muy en cuenta eso.
Recordemos que el presidente Kennedy en los años 60, cuando habló de la Alianza para el Progreso, más o menos tenía una similitud de lo que está haciendo Petro ahora. Entonces, hay muchos viejos dirigentes aquí que recuerdan a Kennedy y llaman a Petro como el Kennedy de Latinoamérica. Aquí vemos una manifestante que se define como hija de inmigrantes chingones. O sea, chingón en el argot mexicano es que ha hecho grandes cosas, ¿no? Y como algo así como berracos, ¿no? Como Berracos, sí. como El ya. berraco nuestro, o sea, Sí. una berraquera y ha hecho grandes cosas. Entonces, ¿cómo fue la Eh, participación de la comunidad mexicana que es tan poderosa? Yo diría que es la más poderosa porque es limítrofe, obviamente. Se calcula, de acuerdo con cifras que estuvimos manejando, dadas en las locuciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como algo más de 30 millones, 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, una fuerza laboral impresionante. Pues partamos de la base que esto era de México, ¿no? Estas tierras Sí, eran de claro, México y hay algo muy interesante así es. en la marcha de ayer. Los jóvenes jugaron un rol muy importante, muy importante. Y había mucho, inclusive mucho anglo, eh, a, arengando también y lanzando nuestras consignas. Yo pienso que está dándose una situación muy interesante ahora que Trump retrotrae normas de hace 2 siglos, pues vale la pena nosotros entrar a mirar y hemos estado analizando con el cónsul de México aquí en Dallas una acción en razón a que por ser esto de mexicanos, por ser pura, digamos, el ius sanguinis estar aquí de presente, más el ius domicili, hay un derecho a una nacionalidad de acuerdo al derecho internacional y estamos pensando en ese tipo de acciones. La comunidad mexicana, sin duda alguna, aquí es preponderante. Es más, las autoridades máximas aquí hispanas son de origen mexicano y por eso tenemos una buena relación con las autoridades de policía. Por ejemplo, Elba García es la comisionada del condado de Dallas y con ella podemos tramitar muchos de estos permisos de policía y que la policía esté acompañando las marchas sin ningún tipo de injerencia. Muy poderosa esta imagen que tenemos ahí en pantalla, muy poderosa. Brevemente coméntenos entiendo que el de la derecha, pues Sí, el ingeniero que usted me comentaba ahora. es Pablo y el otro es José, son dos gratos amigos. Hay unos proverbios indígenas que me decía José, que decía, antes éramos uno, ahora la religión nos separó, la política nos dividió y el dinero nos clasificó, ¿no? Hay unos proverbios indígenas muy aleccionadores y estamos trabajando mucho porque, como te decía Pablo, es un agrónomo que trabaja con esas comunidades indígenas de Chiapas y están muy interesados en integrarnos en las acciones que está haciendo el gobierno del cambio en Colombia en el tema de tierras. Interesante, muy interesante. Que vemos más imágenes de esta movilización y un colombiano, vean, ahí va la bandera de muchos Bueno, colombianos, Arnovi. te comento, ese es un joven senior de la High School de Wiley, es uno de los mejores jugadores de fútbol y tengo el privilegio de ser su abuelo, ¿ya? Ah, Entonces, a pesar de que él nació aquí, él siente a su país, siente a Colombia en sus entrañas y se puso a es iniciativa propia. colombiano también, es Sí, colombiano. claro, y a iniciativa propia él se puso la bandera y marchó y varios jóvenes de la high school estaban con él, al igual que mi hija, que es mis hijas y mi esposa son docentes del distrito escolar de Richardson y como te dijera, a pesar de que hay cierta hostilidad contra los maestros para que no participen, eh, nosotros participamos, ¿ya? Porque lamentablemente hay mucha pasividad de muchos hispanos que hoy día, con ese criterio de arribismo que hay, algunos consideran que eso no sirve, estas marchas,
Sin embargo, nosotros estamos promoviendo la solidaridad, el humanismo. Nosotros no podemos olvidarnos, en el caso nuestro, somos una familia que llegamos sin tener el sueño americano, pero huyendo para salvar nuestras vidas. Nosotros nos acogimos a través del derecho de asilo. Hoy tenemos la ciudadanía, pero pesa más la ciudadanía colombiana, el corazón colombiano. Y por eso nuestro sello y nuestra impronta en el distrito escolar donde trabajamos en la educación, siempre lo anteponemos y créame que los mexicanos y las comunidades hispanas admiran mucho el, el trabajo pedagógico que hacemos en nombre de nuestro país. Y colabora usted con AIR Radio. La Alianza Internacional de Radio, porque es vital la pedagogía. Tomamos un poco el ejemplo de lo que en una época fue Radio Sutatensa y tenemos unas radios comunitarias y podemos adelantar ese trabajo. El eslogan, con base a un estudio que hizo la Universidad de North Carolina, donde todos tenemos ADN indígena, ¿ya? Los nativos americanos, tanto los de Mesoamérica como los de los Andes, son un mismo ADN. Y por eso nosotros aquí no somos inmigrantes, sino que somos americanos. Y precisamente uno de los contenidos de nuestro programa de hoy, esta imagen también es muy poderosa, es muy buena, miren. Y vemos a Arnold con su nieto y con toda la comunidad que se movilizó. Realmente destacable ese esfuerzo en Estados Unidos, porque ustedes están allá en las fauces del imperio, movilizándose. Eso es muy valioso. Tenemos un eslogan que es estamos aquí y no nos vamos, porque nuestros ancestros nativos americanos iluminaron el camino para que volvamos. Y es para dar la lucha a restaurar las tierras a las comunidades indígenas, al pueblo mexicano, que hasta Chicago las tierras le pertenecían a México. Es que históricamente eran territorio mexicano, ¿no? Sí, claro. Y lamentablemente la historia que han contado y enseña difiere totalmente de lo que realmente aconteció. Los colonos, los verdaderos invasores, inmigrantes que vinieron de Europa, los nativos les enseñaron a cultivar, les calmaron el hambre, les dieron abrigo y después los asesinaron para robarle las tierras y sus riquezas. Y ahora les dan la espalda, como lo que están haciendo con los migrantes venezolanos. Los auparon, los chocholearon, porque creían que con eso iban a tumbar a la revolución bolivariana, y como no pudieron, entonces ahora los tratan de criminales, les endilgan epítetos nefastos, injuriosos y calumniosos, y los mandan para el campo de concentración de Nayib Bukele en El Salvador. Vemos aquí también la imagen de la Virgen de Guadalupe, la población mexicana muy fuerte. Vemos banderas de México, muy valioso toda esa lucha que dan también los hermanos mexicanos, ¿no? Bueno, déjame hacer otro comentario. La marcha partió de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la catedral de Dallas, y partió desde allí. Pero irónicamente, como ha acontecido en la historia de la humanidad, la iglesia estaba perturbándonos, nos estaba impidiendo esa tarea. Yo hice un comentario en altavoz de que estábamos otra vez en las épocas de Cristo, ¿no? Cuando los sumos sacerdotes prefirieron que se liberara a Barrabás y se condenara a Jesús. Entonces todavía hay muchos Barrabases por ahí y se han apropiado de una fe como negocio, y lamentablemente la conciencia crística pura no está en boga, y estamos trabajando también en eso. Bueno, te decía que en el programa de hoy hablamos de las conclusiones de la reunión del Consejo Político del ALBA, 25ª sesión de este consejo, y allí precisamente sus 10 delegados de los países integrantes del ALBA respondían a las mentiras de Donald Trump, ¿no? Todas esas mentiras que ha vertido para poder desarrollar la agresión contra los países latinoamericanos, pero se necesita mayor integración.
mecanismos como el del ALBA deberían generalizarse más. Es muy importante que los gobiernos progresistas, por ejemplo, México, Colombia, Brasil, yo no metería a Chile porque no creo que Boric sea un verdadero hombre de izquierda y progresista, estén integrados también a estas luchas del ALBA. Pero no hay integración, no hay unidad. Para el 7, del 7 al 9 se anuncia la reunión de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe, la CELAC. Vamos a ver allí cómo será la integración y la respuesta a todas estas agresiones de Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis, Arnold, en relación con esta tan necesaria unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe? Es que, como lo dice la denominación del ALBA, es Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. América somos todos, no solamente Estados Unidos. Estados Unidos se apropió hasta del nombre del continente, imagínate. Mira, si tú miras la organización que estamos trabajando, USA, es precisamente una respuesta a esa apropiación indebida del término americano que hicieron los gringos, y USA es la Unión Social Americana, es el papel que jugamos los inmigrantes que hemos llegado acá, inmigrante entre comillas, porque somos americanos, y estamos defendiendo precisamente ese americanismo. Recuerda que el presidente Kennedy, dentro de las cosas que pretendió, fue la integración latinoamericana, ¿ya? Nosotros creemos que esa integración latinoamericana que hoy se habla, por ejemplo, como el tema del ALBA, debe tener en cuenta ¿cómo te dijera? A esa inmensa mayoría de hispanoestadounidenses que estamos acá, que vamos a tomarnos nuevamente lo que nos corresponde, que es el continente americano. En el futuro, digamos, nosotros podemos jugar un rol muy importante como Unión Europea o como Unión Africana y ser una despensa de comida para la humanidad si podemos desarrollar las políticas de reforma agraria. Yo creo que el tema de la integración latinoamericana, inclusive Gaitán lo llegó a hablar. Yo tengo por ahí un afiche donde está, Gaitán habla de nuestra América. El mismo extinto senador Carlos Olmes Trujillo en 1967 en Montevideo, como miembro del Parlamento andino, habló del ser latinoamericano. Y yo creo que eso cada día coge más fuerza y Petro, entre otras cosas, aquí en las comunidades con que nosotros trabajamos, goza de reconocimiento y de admiración, y ese tema de la integración latinoamericana debe ser un verbo rector en el nuevo liderazgo de conciencia. Finalmente, Arnold, ¿y qué sigue ahora en esta lucha que ustedes están dando allá? Muy difícil porque, pues, como decía ahora, están en las fauces del imperio y les toca enfrentar muchas dificultades. Por eso es doblemente valiosa la brega que están dando en los Estados Unidos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, nosotros estabas comentando ahora rato el tema de la situación palestina. Nosotros aquí tenemos mucha hermandad con la comunidad árabe. Tenemos unos proyectos de alto interés para desarrollo en el tema de Latinoamérica. Hoy día hay una silenciosa confrontación en razón a que la Reserva Federal de Estados Unidos está en manos de esas élites judías cerradas, con un pensamiento anacrónico. La comunidad árabe está aliándose para hacer una especie de inversión en tecnologías con copropiedad de las comunidades, llámese consejos comunitarios, llámese cabildos indígenas, llevar tecnologías y capital para crear un capital social comunitario que se desarrolle una política productiva donde la alimentación que se genere pueda calmar el tema de las hambrunas que hay en países musulmanes de África y Asia. Es un proyecto que estamos trabajando y que yo creo que vamos a buen paso. Bueno, deseamos inmensamente que todas estas actividades que ustedes desarrollan allá pues lleguen a buen puerto
que tengan el alcance que se han previsto y que contribuyan decididamente también a entregar su granito de arena para las transformaciones, no solamente en su entorno, sino también en nuestro país. Entre otras cosas, me imagino que crearán ustedes también los comités que ha planteado el presidente Gustavo Petro, los comités por el sí en la consulta popular, Arnovi. Sin duda alguna, tenga la absoluta certeza que es una tarea, porque la responsabilidad social ciudadana traspasa cualquier frontera. Así es. Muchas gracias, Arnovi, por acompañarnos en Periodismo Libre y por ayudarnos a dar a conocer pues lo que se hace en otras latitudes. Por acá no se difunden estas cosas, Arnovi. Le toca al periodismo alternativo y contrahegemónico darlas a conocer y para eso estamos. Nosotros, entre otras cosas, damos a conocer cosas que los demás medios, ni siquiera los alternativos, dan a conocer estas importantes realizaciones. Es decir, las tareas se están quedando a medias, ¿no? Solamente algunos temas, los más relevantes, los que dan más viralización, pero a estos temas no le meten el diente. Esa es tarea, pues, que nosotros no dudamos en asumir, no nos da temor, porque se trata precisamente de hacer información contrahegemónica, y la contrahegemonía es ir contracorriente. Y la corriente hoy es simplemente abordar los temas que viralizan, los temas que dan mayor viralización, y nosotros creemos que no se trata solamente de eso, se trata fundamentalmente de dar a conocer las luchas que libran todos los pueblos del mundo, como la que ustedes están librando allá, precisamente en el entorno del imperio. Muchas gracias, Arnovi. Bueno, Luis Alfonso, quiero que sepa que tareas como la que está haciendo Periodismo Libre permiten que hoy se haya demostrado o se haya desenmascarado a los verdaderos ladrones de cuello blanco. Hoy los resultados y los indicadores, y quiero felicitarlos, hay un despertar de conciencia. Han visto una verdad ocultada gracias a ese periodismo libre e independiente. Un abrazo, Luis Alfonso. Muchas gracias, Arnovi. Volveremos a tener contacto con usted porque estamos atentos a las luchas que se dan en los territorios allende las fronteras. Un abrazo. Bueno. Pero era el diálogo con nuestro querido amigo Arnovi Betancourt sobre las luchas que están dando en Estados Unidos contra las medidas atroces del gobierno de Donald Trump, de sus adelátares, de sus mandaderos tipo Marco Rubio, entre otros.